Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Según la directora del Departamento de Turismo, Ronela Cruz, esta oficina está finalizando su business plan para el 2014-2017 con la firme idea de hacer nuestra isla lo más atractiva posible, para así atraer a más turistas que se sientan atraídos para conocer más de Aruba. El Departamento de Turismo de Aruba hizo un anuncio de la finalización de un business plan del 2014-2017 con el objetivo de incrementar el interés hacia nuestra isla, en donde se quieren enfocar en mercados como Brasil, el cual siempre ha sido muy importante. ATA está tomando pasos claves que hacen parte de este business plan, que consiste en más de 50 puntos de acciones que están ligados a los objetivos de ATA. Conforme al manejo de gobierno, se identificó la diversificación de mercados existentes, por ejemplo, con el de Perú y México. La idea tras este business plan es incrementar el interés turístico en diferentes países y que se sientan aún más atraídos por visitar nuestra isla. La Mesa de la Unidad Democrática Venezolana sostuvo que el diálogo con el gobierno está en crisis. Lamenta que más de un mes de la instalación de la mesa de conversaciones aún no haya respuesta para los planteamientos presentados. Euclides Sotillo nos tiene el informe. Ramón Guillermo Veledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, lamenta que a la fecha no se ha pautado una reunión con el movimiento estudiantil. Le manifestó su respaldo a los jóvenes y rechazó la represión y detenciones que han sido objeto en los últimos días. Está congelado el diálogo con los estudiantes, no se ha vuelto a saber de él. Igualmente está también congelada la discusión de los casos de los estudiantes y los manifestantes que están o detenidos o sometidos a proceso, y no hay respuestas nuevas con relación a esto. El dirigente de la MUD insiste que el diálogo está en crisis. Rechazó que el gobierno no tome en cuenta la solicitud de ley de amnistía. Dice que la mayoría de los venezolanos esperan resultados positivos de la mesa. Responsabilizó al gobierno del éxito y los resultados del diálogo. El diálogo no va a funcionar si se le aplica una operación Morrocoy con boina roja. El gobierno tiene que sincerarse. Si no quiere diálogo, que lo diga. Si quiere, y no perdemos más tiempo. Si quiere diálogo, que lo demuestre. Si este diálogo fracasa, no será por nosotros. Nosotros actuamos con responsabilidad. Ratificó además no estar de acuerdo con la instalación de una comisión de la verdad parlamentaria. Dijo que en ningún país del mundo se ha planteado una delegación similar. Lo que no ha pasado en ninguna parte, ni en Ruanda, ni en Sudáfrica, ni en Argentina, ni en el Perú, ni en Chile, es una comisión de representación partidista donde se decida la cosa por votos de partido, porque eso no busca la verdad. La dirigencia de la Mesa de la Unidad también invitó para la movilización convocada para este miércoles por la Federación de Centros Universitarios de la UCB y el profesorado de esa casa de estudios, que partirá desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta la Fiscalía General de la República para rechazar las agresiones y la represión en contra del movimiento estudiantil. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Atención que a partir de hoy, 14 de mayo, el precio de la gasolina en Aruba volvió a conocer un alza de 8.2 centavos por litro. Atención que desde hoy, 14 de mayo, el precio de la gasolina sobre la canasta familiar tuvo un alza de 8.2 centavos sobre el precio del litro de gasolina. De esta forma, el precio del producto petrolero quedará de la siguiente forma a partir de hoy. Gasolina 236.8 centavos por litro plus 8.2 centavos. Diésel 205.7 centavos por litro menos 0.7 centavos. Querosín 196.6 centavos por litro menos 0.3 centavos. Pulso Latino se viste de color de Mundial 2014, ya que Ecuador, Chile, Colombia y Argentina dieron la lista de los preseleccionados que viajarán a Brasil. Iniciamos con la tricolor colombiana. Estos son los nombres de los 30 preseleccionados por el técnico argentino José Peckerman. Colombia, atención, esta es la relación de jugadores. Lista preliminar hacia el Mundial. Abel Aguilar,
del Toulouse de Francia. Eder Álvarez Balanta, del River Plate de Argentina. Santiago Arias, del PSV Eindhoven de Holanda. Pablo Armero, del West Ham United de Inglaterra. Carlos Vaca, el delantero del Sevilla goleador. Juan Guillermo Cuadrado, de la Fiorentina de Italia. Radamel Falcao García, del Mónaco de Francia. Freddy Guarín, del Inter de Italia. Barranquilla. Teófilo Gutiérrez, del River Plate de Argentina. Víctor Ibarbo, del Cagliari de Italia. Jackson Martínez, del Porto de Portugal. Alexander Mejía, del Atlético Nacional. Farid Mondragón, del Deportivo Cali. Aquivaldo Mosquera, vuelve a Selección Colombia. Aquivaldo Mosquera, del América de México. Luis Fernando Muriel, del Udinese de Italia. David Ospina, del Niza de Francia. Luis Amaranto Perea, del Cruz Azul de México. Juan Fernando Quintero, del Porto de Portugal. Aldo Leao Ramírez, del Morelia de México. Gustavo Adrián Ramos, del Hertha Berlín de Alemania. James Rodríguez, del Mónaco. Carlos Sánchez, del Elche de España. Elkin Soto, del Mainz de Alemania. Carlos Valdés, del San Lorenzo de Argentina. Edwin Valencia, del Fluminense de Brasil. Camilo Vargas, de Independiente Santa Fe. Mario Alberto Yepes, del Atalanta de Italia. Cristian Zapata, del Milán de Italia. Camilo Zúñiga, del Napoli de Italia. Y solo resta un nombre en este listado de preconvocados. Y ese nombre es Magnelli Torres, del Al-Shabaab de Arabia. Este es el listado. Ayer, con las prevenciones de martes 13, pero con la ilusión que implica un mundial, se esperó el anunciado del técnico de la selección argentina, Sabella. El anuncio luego de medio de fuertes presiones de hinchas para que no dejaran fuera a Carlitos Tevez. La obvia convocatoria de Lionel Messi deslizó la atención a los puestos que pueden definir el siguiente juego. Tras publicar la lista de los 30 preseleccionados para el mundial, Sabella pidió perdón a los jugadores que no estarán convocados en su lista. Como estaba previsto, no figura Carlos Tevez. La sorpresa está en la defensa, con la inclusión de Mercado y de Michelis. Me ha tocado tomar una decisión difícil, uno tiene que escoger, y bueno, también a aquellos les estoy enormemente agradecido y además les pido disculpas porque no están en la lista. Trabajaremos como lo hemos hecho hasta ahora, con el apoyo de los directivos, con el aliento de todo el público, en esta misión tan difícil que es la búsqueda del tercer campeonato del mundo para Argentina. ¿Se puede explicar por qué no Tevez? Esa es una respuesta que podría darle el señor director técnico de la selección argentina, Alejandro Sabella, que ha apuntado en todo este proceso de 3 años largos a conformar básicamente un grupo muy unido que vaya generando una mística para la competencia y para el sentimiento de lo que está en juego. Todos por ahí pensamos que tendría que estar Carlos Tevez. Como amigo, lógicamente uno quería que esté, pero bueno, hay un entrenador, es el que elige a los jugadores, en este caso se inclinó por otros, así que bueno, más que nada ahora respetar la decisión del entrenador y apoyarlo. Diego, ¿y cuáles son esos 2 o 3 nombres que te sorprendieron? Bueno, Rinaudo de Michelis, porque bueno, no había hecho mención Sabella de esos jugadores. No, yo soy respetuoso con las decisiones del entrenador. Lógicamente, si hablas de Tevez puntualmente, creo yo que responde a una supuesta incompatibilidad futbolística con Messi. Tevez necesita un papel central en el funcionamiento del equipo. Lo tiene ahora en la Juve y lo tuvo casi históricamente en todos los equipos los que integró. Y el equipo, el joystick lo maneja Messi. Entonces el equipo está diseñado para Messi y Messi juega en el corazón del equipo.
Y por otro lado, hubo sorpresas en la convocatoria del técnico del Ecuador, Reinaldo Rueda, para el Mundial Brasil 2014. Cristian Penilla de Barcelona, John Narváez del Emelec y Osvaldo Minda de Chivas de Estados Unidos aparecieron entre los preseleccionados. En la lista consta también de 6 jugadores que podrían repetir su participación en una Copa del Mundo. Entre los preseleccionados por el estratega colombiano Reinaldo Rueda constan 6 jugadores que podrán repetir participación mundialista, donde sin duda el más destacado es Edison Méndez, que de ser incluido en la lista definitiva participará de su tercer mundial, habiéndolo hecho antes en Japón-Corea 2002 y en Alemania 2006, con un total de 7 partidos jugados y un gol anotado. Otros jugadores que podrían jugar su segundo mundial son 3 futbolistas que participaron en Alemania 2006. Ellos son Antonio Valencia, que actuó en 4 ocasiones, Segundo Castillo, con 3 encuentros, y el defensor Jorge Guagua, que también llegó a jugar 3 partidos en la Copa del Mundo de Alemania. Además, a ellos se suman 2 jugadores que estuvieron en distintos mundiales, pero sin poder ver acción. Uno de ellos es, contradictoriamente, el veterano y capitán de la selección, Walter Ayoví, quien fue mundialista en Japón-Corea 2002 y no así en Alemania 2006. Tanto que Luis Fernando Saritama, que integró la lista definitiva de Alemania 2006, tampoco tuvo actividad en dicha Copa del Mundo. Y también se conoció la lista de la preselección del equipo chileno que jugará en el Mundial 2014. Veamos cuáles fueron estos jugadores. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un saludo bien apretado desde Chile, donde ya nuestro técnico Jorge Sampaoli oficializó la prenómina, esa que ya está en la oficina de FIFA con 30 jugadores. Dentro de las novedades se puede decir de que Arturo Vidal, el volante de la Juventus, definitivamente está convocado y en las próximas horas, incluso con permiso del equipo italiano, estará haciendo su recuperación acá en nuestro país. Ha continuado el trabajo de la selección con la llegada de Gary Medel, de Jorge Valdivia, 2 que también están en este listado de 30, y dentro de las mayores novedades es la ausencia de David Pizarro y Humberto Suazo. Hasta última hora se esperó que ambos pudiesen estar dentro de esta nómina de 30, pero definitivamente Jorge Sampaoli los deja fuera de esta Copa del Mundo. Es muy complicado que luego dentro de los 23 Suazo o David Pizarro puedan ingresar. Así que de estos 30 habrá que eliminar a 7 y me parece que un portero va a salir seguro, ya que nominó a 4 arqueros el técnico casildense. Así que bueno, compañeros, al igual que todos los países que se están preparando, la selección chilena continúa ya lo que va a ser su trabajo de cara al Mundial. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con este video que se ha convertido en viral, ya que una mujer invidente que canta muy similar a Shakira y su compañero que toca la guitarra sorprendieron a propios y extranjeros en Guanajuato, en México. Su voz ameniza las calles de la ciudad y causa la curiosidad de las personas, quienes se han encargado de hacerlos famosos subiendo videos a las redes sociales. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.